Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes me han pedido y que, créanme, no los va a decepcionar. Vamos a sumergirnos en el corazón de Italia para desvelar lo que ocurrió tras las cámaras con Demet y Can, y lo más jugoso, las revelaciones exclusivas de Faruk Turgut. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones y sorpresas. Y antes de que nos lancemos de lleno, ya saben, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Así es, la icónica pareja de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes nos cautivaron en la serie Erkencikus, siguen siendo el centro de atención, incluso años después de que la serie terminara. Sus carreras han seguido trayectorias brillantes, pero siempre el público los recuerda juntos, y las especulaciones sobre su relación pasada y presente nunca cesan. Y ahora, uno de los nombres clave en la producción de sus proyectos, el señor Faruk Turgut, el productor que estuvo ahí desde el principio, ha decidido abrir la caja de Pandora y compartir detalles inéditos, momentos que solo los que estuvieron en el set pudieron presenciar. Seamos sinceros, ¿quién no ha sentido esa chispa entre ellos en pantalla? ¿Y quién no se ha preguntado qué pasaba realmente cuando las cámaras se apagaban? Faruk Turgut, conocido por ser un productor bastante reservado pero también muy respetado en la industria, ha hecho unas declaraciones que han sacudido los cimientos de las redes sociales y los foros de fans. No se trata de rumores vagos o especulaciones de terceros, sino de la voz directa de alguien que vivió el día a día del rodaje, que vio la química, que quizás percibió las tensiones, y sobre todo, que fue testigo de la relación profesional y, según parece, personal, entre Demet y Can. Estas revelaciones no solo van a alimentar la imaginación de los fans más románticos, sino que también nos darán una perspectiva más profunda sobre la dinámica de trabajo en producciones de gran éxito y cómo la fama y las relaciones personales se entrelazan en este mundo tan particular. Las revelaciones de Faruk Turgut tocan varios puntos clave. Por un lado, aborda la intensidad de la química entre Demet y Can en Erkencikus. Él confirma sin pelos en la lengua que esa conexión que veíamos en pantalla no era solo actuación. Turgut ha comentado que la energía entre ellos era palpable, algo que iban más allá de lo profesional. Mencionó que ambos eran muy jóvenes en ese momento, llenos de talento y con una ambición que los impulsaba a dar lo mejor de sí mismos. Y claro, esa combinación de juventud, éxito arrollador y una conexión especial, a menudo lleva a que las cosas se salgan del guión de la vida. Según Turgut, hubo momentos en los que la relación entre Demet y Can era más que una amistad de compañeros de trabajo. No profundizó en detalles escabrosos, pero sí dejó claro que hubo un afecto, una complicidad que traspasaba las escenas. Una de las cosas que más sorprendió en las declaraciones de Turgut fue cómo describió la relación entre Demet y Can durante el rodaje. Él habló de la dedicación que ambos ponían en cada escena, de cómo se apoyaban mutuamente, pero también de cómo esa intensidad a veces generaba un ambiente de gran presión. El éxito de Erkencikus fue estratosférico y con él llegaron las exigencias, las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y, por supuesto, la mirada omnipresente de los medios y los fans. Turgut mencionó que en ocasiones, la relación entre ellos se volvió un poco complicada de manejar, precisamente por toda esa atención. Es decir, no era solo el amor que se veía en pantalla, sino todo el paquete que venía con él, la fama, la presión, y la vida privada expuesta al escrutinio público. Faruk Turgut también hizo hincapié en la profesionalidad de ambos actores. A pesar de cualquier cosa que pudiera haber pasado entre ellos a nivel personal, o las presiones externas, siempre cumplieron con su trabajo. Él elogió su compromiso con la serie y con sus personajes. Destacó que ambos entendían la importancia del proyecto y la expectativa del público, y eso los llevaba a mantener una ética de trabajo impecable. Esto es crucial porque a veces cuando surgen rumores sobre relaciones entre compañeros de reparto, existe la preocupación de que pueda afectar la calidad del trabajo. En este caso, Turgut parece disipar esas dudas, asegurando que independientemente de lo personal, su desempeño profesional nunca se vio comprometido. Pero, ¿qué significa todo esto para los fans? Para muchos, estas declaraciones son una confirmación de lo que siempre sospecharon. La química era real, la conexión era profunda, y sí, probablemente hubo algo más que una simple amistad. Para otros, es una ventana al mundo real de la actuación,
donde las líneas entre la ficción y la realidad a menudo se difuminan, y donde las relaciones personales pueden ser tan complejas como las tramas que interpretan. Turgut ha dado a los fans material para seguir teorizando y, sobre todo, para apreciar aún más la historia de amor de Sanemi Khan, sabiendo que, de alguna manera, estuvo cimentada en emociones genuinas. El productor también tocó un punto importante sobre cómo estas relaciones, o la percepción de ellas, pueden afectar a una producción. Dijo que era un equilibrio delicado. Por un lado, la química entre Demet y Khan era un imán para la audiencia. Por otro, las especulaciones y los rumores constantes podían ser una fuente de distracción. Turgut, como productor, tuvo que navegar por estas aguas, asegurándose de que la atención se mantuviera en la historia y en la calidad del trabajo. Es un recordatorio de que detrás de cada serie exitosa hay un equipo de producción que trabaja incansablemente para mantener todo en orden, gestionando no solo los aspectos técnicos y artísticos, sino también las dinámicas humanas. Además, Faruk Turgut, al compartir estos detalles, también genera un debate sobre la privacidad de los actores y cómo la vorágine de la fama puede impactar en sus vidas personales. Es innegable que Demet y Khan, desde Erkencikus, se convirtieron en dos de las figuras más seguidas y comentadas de Turquía y, a nivel internacional. Sus vidas personales, sus amistades, sus relaciones, todo es objeto de escrutinio público. Las palabras de Turgut, aunque reveladoras, también nos invitan a reflexionar sobre hasta dónde llega el derecho del público a saber. Él, como testigo privilegiado, ha decidido compartir su perspectiva, y eso, en sí mismo, es una noticia. Lo interesante de las declaraciones de Turgut es que no se trata de un chisme barato o de una confirmación de un romance público que ya se daba por sentado. Es más bien la perspectiva de un productor que vio nacer y crecer esta conexión, que fue testigo de su evolución, y que ahora, tiempo después, comparte reflexiones que aportan una capa de profundidad a la narrativa que conocemos. Ha pintado un cuadro más complejo y matizado de lo que significó para Demet y Khan trabajar juntos en un proyecto de tal magnitud, y cómo esa experiencia, sin duda, dejó una huella significativa en sus vidas. Y es que cuando una serie se convierte en un fenómeno global, no solo los personajes se vuelven icónicos, sino también los actores que los interpretan. Y si entre ellos existe una química especial, esa conexión trasciende la pantalla y se convierte en parte de la leyenda. Las palabras de Faruk Turgut nos ayudan a entender mejor esa leyenda, a ponerle un rostro más humano y a comprender las complejidades que envuelven a estas estrellas. Ha sido un privilegio, creo yo, tener acceso a estas revelaciones, porque nos permiten ver el detrás de cámaras no solo de una producción, sino de la vida misma de quienes nos entretienen. Para cerrar este capítulo de revelaciones, quiero reiterar que Faruk Turgut nos ha brindado una mirada más íntima a la relación profesional y personal entre Demet y Khan durante su tiempo en Erkencikus. Ha confirmado la intensidad de su química, ha destacado su profesionalismo a pesar de las presiones, y nos ha recordado que, detrás del brillo de la fama, existen personas reales con relaciones complejas. Estas palabras son un tesoro para los fans que siempre han admirado a esta pareja, y nos dan una perspectiva más completa de uno de los romances televisivos más comentados de los últimos tiempos. Y hasta aquí llegamos con las impactantes revelaciones de Faruk Turgut sobre Demet y Khan en Italia, y las bambalinas de su exitosa serie. Espero que hayan disfrutado de este recorrido detrás de las cámaras tanto como yo. Han sido unas declaraciones que sin duda, dan mucho de qué hablar y nos permiten ver con otros ojos la historia de amor de Sanemi Khan. Agradezco enormemente su compañía y su atención en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas revelaciones. ¿Les sorprendieron? ¿Tenían alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Demet y Khan, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido exclusivo. Adiós.